¿Adiós a Ter Stegen por Joan García? Un posible cambio de era en la portería del FC Barcelona sacude al barcelonismo. El FC Barcelona se encuentra ante una de las decisiones más complejas, simbólicas y sensibles de los últimos tiempos. Contemplar seriamente la salida de Marc-André Ter Stegen para abrir la puerta a la llegada de Joan García, el joven guardameta del RCD español. La sola posibilidad de este relevo genera un terremoto emocional entre los aficionados y un encendido debate en los pasillos del club. No se trata solo de una operación deportiva, sino de un posible punto de inflexión en la historia reciente del equipo catalán. Según diversas informaciones provenientes de medios deportivos y filtraciones dentro de la dirección técnica azulgrana, la Secretaría Técnica está analizando con lupa el crecimiento exponencial de Joan García esta temporada. Su rendimiento en el conjunto perico ha sido tan impactante que ha llamado la atención de varios grandes clubes europeos. Y, en un giro inesperado, también del Barça, que habría llegado a plantearse seriamente su fichaje, incluso a costa de un pilar como Ter Stegen. Un símbolo del Barça moderno. Marc-André Ter Stegen no es simplemente un arquero de garantías. Llegado en 2014 procedente del Borussia Mönchengladbach, el alemán no tardó en consolidarse como uno de los mejores guardametas del mundo. Fue clave en el triplete de 2015, en la era de Luis Enrique, y ha sido un baluarte tanto en las épocas doradas como en los momentos más complicados. Con intervenciones milagrosas, liderazgo sereno y una entrega incuestionable, Ter Stegen se ha ganado el respeto del vestuario y la admiración de la grada. Ha vivido de todo: triunfos europeos, remontadas históricas, fracasos dolorosos, crisis institucionales y reconstrucciones constantes. Siempre ha mantenido la profesionalidad, incluso cuando el club atravesó uno de sus peores momentos económicos y deportivos. Se convirtió en uno de los capitanes, renovó su contrato en varias ocasiones, a veces en circunstancias poco favorables, y se adaptó a estilos de juego diversos, sin perder su nivel de élite. Joan García, una promesa que ha explotado. En paralelo, Joan García ha pasado de ser una joven promesa del fútbol catalán a convertirse en una de las revelaciones de la temporada 2024-25 en la liga. Con apenas 23 años, ha demostrado una madurez impropia de su edad, reflejos felinos, sobriedad bajo los palos, confianza en el uno contra uno, gran juego con los pies y, sobre todo, una capacidad para mantener la calma en momentos críticos. En muchos partidos del español, ha sido el factor diferencial. No es casualidad que varios analistas lo comparen con porteros que llegaron jóvenes a la élite y marcaron una época. En el entorno de la dirección deportiva del Barça se comenta que Joan no solo es visto como un portero de futuro, sino como un candidato real para asumir la titularidad de inmediato. ¿Un relevo natural o una ruptura innecesaria? Aquí radica el núcleo del debate. Si bien el fichaje de Joan podría entenderse como una apuesta estratégica por el futuro, lo que preocupa a muchos es que su incorporación estaría condicionada a una promesa de titularidad. Según trascendidos, Joan no aceptaría un rol secundario en el vestuario culé, y su entorno habría dejado claro que buscaría garantías de protagonismo si firma por el Barça. Este requerimiento choca frontalmente con la continuidad de Ter Stegen. De hecho, las conversaciones internas han contemplado que, de concretarse la llegada de Joan, el club debería facilitar la salida del alemán para evitar conflictos o una división en el vestuario. Un dilema con múltiples aristas. La encrucijada no es menor. Desde el punto de vista emocional y simbólico, despedir a Ter Stegen representaría cortar de raíz una relación de más de una década con uno de los referentes más estables y comprometidos de la plantilla. A nivel contractual, su salida no implicaría un ingreso significativo debido a su amortización y salario alto, y dejaría un vacío de experiencia difícil de llenar. En cuanto a lo deportivo, reemplazar a un portero de talla mundial por una promesa, por muy talentosa que sea, conlleva riesgos evidentes. La portería del Barça no es un escenario común, la presión mediática es inmensa, cada error se amplifica y las exigencias son desproporcionadas. Muchos porteros de renombre llegaron con expectativas elevadas y fracasaron por no soportar ese entorno. Además, hay un componente táctico a considerar. Ter Stegen tiene un entendimiento profundo con la defensa del equipo, especialmente con Araujo, Christensen y Koundé, y ha sido una pieza clave en la salida de balón desde atrás, un rasgo esencial en el estilo del Barça. Este tipo de sincronía no se construye de un día para otro. El rol de la afición y la identidad del club. La posibilidad de que Joan García llegue como titular indiscutible ha dividido a la afición. Para algunos, es tiempo de renovar, apostar por sangre joven y prepararse para el futuro. Para otros, la decisión sería una traición injustificada a un jugador que ha dado todo por el club. ¿Es Joan el nuevo Valdés? ¿O corremos el riesgo de vivir un nuevo caso como el de Neto o Ziyech, que nunca lograron consolidarse?
La memoria reciente del barcelonismo está llena de ejemplos donde la precipitación en cambios estructurales terminó siendo perjudicial. La identidad del club se basa también en el respeto a quienes han sido emblemas dentro del campo. Sacrificar a Ter Stegen sin una transición lógica, sin tiempo para que Joan aprenda e internalice la cultura Barça, podría ser un error irreparable. Una alternativa menos drástica. Una fórmula que ha empezado a ganar fuerza en algunos sectores del club sería traer a Joan García, pero bajo la premisa de una transición progresiva. Aprender de Ter Stegen, compartir entrenamientos y partidos, y poco a poco ir ganando peso específico dentro del equipo. Así se construyen los relevos naturales que funcionan, con tiempo, paciencia y respeto. Esta vía permitiría cuidar la estabilidad del vestuario, evitar conflictos innecesarios y garantizar que, cuando llegue el momento de decir adiós a Ter Stegen, el club esté preparado tanto futbolística como emocionalmente. Conclusión: una decisión que marcará una era. Lo que se avecina no es solo un movimiento en el mercado de fichajes. Es una decisión de fondo que afecta al liderazgo del equipo, a la identidad del club y al futuro inmediato de la plantilla. Joan García puede ser una gran incorporación, un activo valioso y una apuesta ilusionante. Pero que su llegada suponga el adiós inmediato de Marc-André Ter Stegen no puede ni debe asumirse como un paso automático. El Barcelona debe sopesar, más allá de lo táctico, lo humano y lo simbólico. Porque hay jugadores que, más que futbolistas, son pilares emocionales de un proyecto. Ter Stegen es uno de ellos. Prescindir de él sin contemplar el impacto total sería un error de cálculo que podría pasar factura. El futuro siempre es importante, pero también lo es honrar el presente. Franco Mastantuono, el talento que el FC Barcelona no puede permitirse dejar escapar. En el universo cada vez más competitivo y saturado del fútbol moderno, donde el talento joven es una mercancía apreciada y las joyas emergentes del fútbol sudamericano son rápidamente rastreadas por los gigantes europeos, el nombre de Franco Mastantuono comienza a destacar con fuerza. Con solo 17 años, el mediocampista de River Plate no solo ha demostrado tener una proyección deslumbrante, sino que también encarna un tipo de jugador que parece hecho a medida para el FC Barcelona. Técnico, inteligente, sereno bajo presión y con una intuición para el juego que no se enseña, se posee. Recientemente, el Paris Saint-Germain ha encendido las alarmas con un primer movimiento mediático, mostrando un interés concreto por el jugador argentino. Sin embargo, en las oficinas de la Ciutat Esportiva Joan Gamper hace tiempo que se sigue con atención cada paso del joven prodigio. En el seno del club blaugrana, son plenamente conscientes de que Mastantuono no es solo una promesa más. Representa una oportunidad estratégica de esas que no se presentan con frecuencia y que históricamente han marcado la diferencia entre un proyecto sólido y uno estancado. Mastantuono ha irrumpido en la escena del fútbol argentino con una madurez impropia de su edad. En River Plate ha asumido responsabilidades de creación en el mediocampo con naturalidad, aportando una mezcla de elegancia y eficacia que recuerda a los grandes nombres que alguna vez vistieron la camiseta millonaria. No se trata solo de regates o asistencias, es su lectura del juego, su forma de orientar el cuerpo antes de recibir, su toma de decisiones rápida y certera lo que ha enamorado a entrenadores, ojeadores y periodistas especializados. En Argentina lo definen como un 10 moderno, alguien que puede jugar por dentro, asociarse con sentido y marcar los tiempos del partido. Un organizador con visión periférica y tempel. Para el Barça, se trata de una oportunidad inmejorable. Tras una etapa marcada por ciertas decisiones erráticas en el mercado de fichajes y una desconexión ocasional con los valores futbolísticos que lo han hecho grande, el club tiene ante sí la posibilidad de reconectar con su esencia. Incorporar a un jugador como Mastantuono sería una declaración de principios. Apostar por el talento puro, por la formación integral y por una visión del juego basada en la inteligencia más que en el músculo. En un contexto donde muchas potencias priorizan la velocidad, el físico o la exposición mediática, el Barça puede y debe diferenciarse apostando por jugadores que encajen con su ADN futbolístico. Hansi Flick, el flamante entrenador alemán que ha asumido el reto de devolver al equipo al primer nivel competitivo europeo, ha dado su visto bueno sin titubeos. En las conversaciones internas ha descrito a Mastantuono como un perfil estratégico para su proyecto. Lo ve como un interior ofensivo, capaz de interpretar el juego posicional, ofrecer soluciones en espacios reducidos y asumir protagonismo en la construcción. Para Flick, el argentino representa no solo un talento a moldear, sino una pieza que puede crecer en paralelo al nuevo modelo de juego que pretende implementar, una especie de Xavi o Iniesta en potencia, salvando las distancias, pero con ese aire de predestinación que tienen los grandes talentos. A pesar del interés manifiesto del cuerpo técnico y de los informes altamente favorables del área de scouting, el club aún no ha dado el paso decisivo.
La cláusula de rescisión fijada por River Plate asciende a 45 millones de euros, una cifra que para muchos puede parecer elevada teniendo en cuenta la edad y la experiencia del jugador. Sin embargo, en un mercado que paga cifras similares por jugadores con mucho menos recorrido y potencial, la inversión por Mastantuono debería verse como una apuesta a futuro, incluso como una obligación moral si se considera el legado futbolístico del club. El problema, una vez más, es el tiempo. Mientras el PSG se muestra dispuesto a ejecutar la cláusula de manera inmediata y asegurarse a uno de los talentos más prometedores del fútbol sudamericano, el Barça sigue inmerso en análisis, proyecciones financieras y discusiones internas sobre prioridades. Esta actitud, cada vez más habitual en los despachos culés, contrasta con la agilidad y determinación con la que antaño se abordaban fichajes clave. La pasividad puede tener consecuencias irreversibles. Dejar escapar a Mastantuono no sería simplemente perder a un jugador prometedor. Sería enviar un mensaje preocupante sobre el rumbo del club, uno en el que el exceso de cálculo suplanta la visión a largo plazo, y donde el miedo a equivocarse impide construir un equipo capaz de marcar época. Mastantuono no es un capricho, es un símbolo. Representa una vuelta a los valores de la Masia, a la apuesta por el talento joven, al juego de posición, al fútbol pensado. Y si hay un lugar donde puede desarrollarse plenamente, rodeado de una cultura que respeta y potencia ese estilo, es en el FC Barcelona. River Plate, por su parte, ha sido claro, no negociará por debajo de la cláusula. Su postura es firme y coherente. Protegen al jugador y saben que su valor no es solo técnico, sino emocional. En Núñez entienden que su joya debe partir hacia un entorno donde pueda seguir formándose con paciencia, sin la presión tóxica de algunos vestuarios, sin perderse en los focos del estrellato precoz. Por eso, el entorno del jugador observa con mejores ojos un proyecto como el del Barça, que históricamente ha sabido dar espacio a los jóvenes y construirles un camino hacia la élite con respeto y tiempo. La historia del club está escrita por decisiones valientes. Desde apostar por Messi cuando otros dudaban de su físico, hasta confiar en un jovencísimo Busquets que apenas tenía minutos en el filial. El Barça ha sido siempre una institución que ha visto antes que los demás, que ha apostado cuando otros titubeaban. Hoy tiene la posibilidad de volver a hacerlo. Porque Mastantuono no es solo una promesa, es una oportunidad de reivindicar lo que el Barça representa en el mundo del fútbol. ¿De verdad va a permitir el club que el PSG lo arrebate? Vamos a resignarnos, una vez más, a observar cómo otros equipos aprovechan el talento que encajaría perfectamente en nuestra filosofía. Este no es un fichaje más. Es una prueba de carácter institucional. Es el momento de actuar, de ser valientes, de volver a liderar. La pregunta no es si el Barça puede permitirse fichar a Mastantuono. La verdadera cuestión es si puede permitirse no hacerlo. Theo Hernández, una inversión estratégica o un riesgo innecesario para el nuevo Barça de Flick. En medio de una etapa de profunda reestructuración, el FC Barcelona explora nuevas fórmulas para recuperar su competitividad en Europa. Con la llegada de Hansi Flick al banquillo azulgrana, la dirección deportiva ha activado varios frentes de mercado. Uno de los nombres que más fuerza ha tomado en las últimas semanas es el de Theo Hernández, el potente lateral izquierdo del AC Milan, cuya posible salida del club italiano abre la puerta a un movimiento de alto impacto. Pero en un club donde el margen de maniobra es mínimo y las decisiones deben responder a una lógica estratégica integral, la pregunta no es solo si Theo es bueno, eso es indiscutible, sino si es la pieza que más necesita el Barça en este momento. Un contexto de cambio en Can Barça. Tras una temporada marcada por la irregularidad y la salida anticipada de Xavi Hernández, el Barça ha depositado su confianza en Hansi Flick, técnico alemán con un perfil táctico muy definido, intensidad, transiciones rápidas y una estructura ofensiva que explota el ancho del campo. En ese marco, la figura de los laterales cobra una importancia decisiva. No es casualidad que uno de los primeros informes del nuevo cuerpo técnico destacara la necesidad de reforzar esa zona, en particular el lateral izquierdo, donde Alejandro Balde ha mostrado cualidades, pero también inexperiencia e irregularidad, y Marcos Alonso no entra en los planes a futuro. Theo Hernández, perfil, rendimiento y evolución. Theo Hernández, a sus 26 años, se ha consolidado como uno de los carrileros más desequilibrantes de Europa. Su velocidad explosiva, su capacidad para recorrer toda la banda y su contundencia ofensiva lo convierten en un perfil casi único. En el Milan ha sumado asistencias, goles y una presencia constante en el juego ofensivo del equipo. No se trata solo de un lateral, sino de un generador de superioridades en campo rival. Además, su físico privilegiado le permite cumplir también en transiciones defensivas, aunque su estilo a veces lo deja expuesto si no tiene una cobertura adecuada. En la selección francesa ha demostrado su competitividad en escenarios de máxima exigencia, lo que refuerza su valor como fichaje.
Su polivalencia, además, permite a Flick considerar variantes tácticas como el uso de carrileros en una defensa de 3, un esquema que el técnico ha manejado en el pasado. El nuevo Milan y la situación contractual de Theo. El cambio en el banquillo del Milan, con la llegada de Massimiliano Allegri, marca el inicio de una nueva etapa en la que algunos pesos pesados del vestuario podrían verse desplazados. Theo, que tiene contrato hasta 2026, no ha mostrado intención de renovar, y el club italiano, conocedor de los riesgos de perderlo a bajo coste más adelante, estaría dispuesto a abrirle la puerta este verano si llega una oferta convincente. Según fuentes próximas al club, el precio de salida rondaría los 40 millones de euros, aunque la cifra podría aumentar si se desata una puja. En este sentido, no solo el Barça ha mostrado interés. Desde Arabia Saudí ha habido contactos con su entorno, pero el propio jugador y su agencia han dejado claro que su prioridad sigue siendo competir al máximo nivel en Europa. Esto puede jugar a favor del club catalán, aunque también implica moverse con rapidez antes de que otros grandes europeos entren en la pelea. Análisis financiero. ¿Puede el Barça asumirlo? Aquí es donde la ecuación se complica. Aunque el Barça ha avanzado en la recuperación de parte de su salud financiera, aún opera con restricciones derivadas del fair play financiero de la liga. Toda gran inversión debe ser equilibrada con ingresos, ya sea a través de ventas o reducciones salariales, y el fichaje de Theo requeriría un esfuerzo económico considerable. Más allá del coste del traspaso, su ficha salarial no sería menor. Se estima que pediría un salario cercano a los 7 millones netos por temporada, una cifra que lo colocaría entre los mejor pagados del plantel. Si se suma el coste total, fichaje y salario en 5 años, estaríamos hablando de una operación que podría superar los 80 millones de euros. En un escenario donde el club necesita reforzar otras áreas, como el pivote defensivo, un central zurdo o incluso un extremo goleador, surge una pregunta legítima: ¿es esta la mejor manera de usar los recursos disponibles? Consecuencias deportivas y estructurales. Desde lo deportivo, nadie discute el salto de calidad que implicaría tener a Theo en el 11 titular. Sería un jugador determinante desde el primer día y encajaría perfectamente en el estilo propuesto por Flick. Pero, ¿qué consecuencias traería su llegada? Primero, afectaría el desarrollo de Alejandro Balde, uno de los talentos más prometedores de la cantera. ¿Estaría dispuesto a aceptar un rol secundario? ¿Se buscaría una cesión o una venta con opción de recompra? Además, podría condicionar la continuidad de otros jugadores cuyo salario resulta elevado y que no forman parte de la nueva columna vertebral. En segundo lugar, su fichaje podría suponer la renuncia a otros refuerzos prioritarios. ¿Qué pasa si se lesiona el único mediocentro defensivo de garantías? ¿Y si Lewandowski no responde y no hay alternativa goleadora? En un mercado donde cada euro cuenta, el Barça no puede permitirse errores de planificación. Una operación que divide opiniones. Dentro y fuera del club, el debate está abierto. Para algunos, Theo representa una oportunidad única de mercado, un jugador top, en edad ideal y con ambición de títulos. Para otros, es una operación de alto coste y riesgo, especialmente en un momento donde la prioridad debería ser la sostenibilidad y la consolidación del proyecto. La experiencia reciente del Barça, con fichajes de renombre que no rindieron al nivel esperado, como Coutinho o Dembélé, obliga a actuar con prudencia. La llegada de Flick marca el inicio de una etapa donde la coherencia entre lo económico y lo deportivo debe ser total. No hay margen para decisiones impulsivas. ¿Y ahora qué? El Barça debe decidir en las próximas semanas si apuesta por Theo o si reserva esos recursos para otras zonas del campo. El margen de error es estrecho, y el mercado no espera. Habrá que ver si Joan Laporta y Deco priorizan la visión del nuevo técnico o si optan por una estrategia más conservadora. Lo que está claro es que Theo Hernández representa mucho más que un refuerzo de banda, es una declaración de intenciones. Su fichaje marcaría una apuesta por la inmediatez, por el impacto, por el espectáculo. Pero también obligaría al club a asumir riesgos que podrían comprometer su estabilidad a medio plazo. Conclusión, ¿sí o no? Theo es, sin duda, un jugador de élite. Pero su fichaje solo tiene sentido si se integra en una estrategia global donde cada euro invertido responda a una necesidad prioritaria y justificada. El Barça no puede volver a caer en la trampa de los nombres que deslumbran pero no resuelven. ¿Vale la pena el riesgo? Esa es la pregunta que debe responder el barcelonismo. Con la lección de los errores pasados y la necesidad de mirar al futuro con visión y no con nostalgia, el club tiene la oportunidad de construir, no solo fichar. Theo puede ser parte de ese proyecto, pero solo si su incorporación no desequilibra todo lo demás.